Dice lo siguiente. Profe, ¿se está grabando la clase? Sí, yo la grabo y tengo un canal de YouTube. Y después de que la subo y la edito, se le envío el enlace a ustedes por el canal de YouTube. ¿Me hago entender? Para que Gracias. ustedes, le estoy facilitando todo, estoy utilizando todos los avances de la tecnología. Ahora, dice que los modelos de ventaja comparativa, pues yo espero que esta palabrita ventaja comparativa que la vimos en la última clase presencial, pues haya quedado relativamente clara. Recuerden que en el comercio internacional hay dos conceptos muy importantes en un modelo, que es la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Ahora, la ventaja comparativa, para refrescarle la memoria, está en función del menor costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir? Recuerden que el costo de oportunidad en términos económicos implica es qué es lo que yo voy a renunciar para obtener un mayor beneficio. Si la ventaja comparativa es a lo que yo voy a renunciar para obtener un mayor beneficio, es como decir, si un país produce no más carne y huevos. Si un país quiere producir 1 kilo adicional de carne, ¿a cuánto renuncia de huevos? Y se compara con otro país que también produce carne y huevos y calculan los diferentes costos de oportunidad y ven que ese país renuncia a menos huevo para producir carne, 1 kilo adicional de carne, y el otro país renuncia a más huevos para producir 1 kilo de carne adicional, pues este país A tiene la ventaja comparativa en la producción de carne porque renuncia a más huevos. ¿Me hago entender con la idea? ¿Me hago entender con la idea, compañeros? Profe, o sea que, por ejemplo, en la comparación que usted hace, un país renunciaría a una cosa y el otro a otra. No, se compara. O sea, el uno renuncia a la carne y el otro renuncia a los huevos, o ambos renuncian a lo mismo. No, si un país A y B producen de igual manera huevos y carnes, pero si el país A quiere producir 1 kilo de carne adicional, tienen que renunciar a la producción de huevos. ¿Estamos ahí claros, Daisy? Sí. El otro país, de igual manera, si quiere producir 1 kilo adicional, tiene que renunciar a la producción de huevos. Luego, si el país A, el costo de oportunidad para producir 1 kilo adicional de carne es menor, y el país B, el costo adicional de producir 1 kilo de carne adicional es mayor, pues el país A tendría ventaja comparativa en la producción de carne porque renuncia a más huevos en comparación al país B. ¿Me hice entender, Daisy? Sí, señor. Ahora, en los modelos de ventaja comparativa, se suponen que van solamente a generar retornos constantes a escala. Entonces, ¿qué me decir retornos constantes a escala? Quiere decir lo siguiente. Lo leo y le explico. Cuando los insumos de una industria aumentan a una determinada tasa, la producción aumenta a la misma tasa. ¿Qué quiere decir en esto? En otras palabras, esta primera parte A. Recuerden que las empresas, como una industria, utilizan insumos para poder producir bienes y servicios. ¿Estamos claros ahí? Por lo tanto, si una industria o una empresa aumenta la mano de obra en una determinada proporción, por decir, en 2 trabajadores, la producción de camisas o de medias también aumenta en la misma proporción. Si aumenta la producción en la misma proporción con que yo incremento mi insumo, que en este caso es la mano de obra, estoy obteniendo rendimientos constantes a escala. ¿Me hice entender con ese ejemplo? Profe, yo no le comprendí muy bien. ¿Puede dar otro ejemplo? Voy a otro ejemplo. Ya voy acá. Entonces, necesitamos entender retornos constantes a escala. ¿Listo? Entonces,
para poder entender los retornos constantes a escala, estoy planteando esta definición o esta explicación. Que cuando los insumos de una industria aumentan a una determinada tasa, la producción aumenta en esa misma tasa. Eso en otras palabras. Si yo como insumo tengo para aumentar la producción en la mano de obra y la aumento en 2%, la mano de obra, la producción también me aumenta en 2%. ¿Estamos ahí, claro, Eliana? Sí, profe, ya estoy entendiendo esa parte. Entonces, si yo aumento la mano de obra en 2% y la producción me aumenta en la misma proporción, 2%, estoy obteniendo retornos constantes a escala. Si los insumos se duplican, es decir, aumento la mano de obra en mi planta de producción en un 4%, la producción también se va a duplicar en un 4%. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe, muchas gracias. Profe, ¿y eso es lo que usted denomina retorno a escala? Eso es lo que creo, lo estoy planteando como ejemplo para poder que usted me comprenda ese término retornos constantes a escala. Pues yo lo que no entiendo es, profe, es que cada vez que usted hace un cambio de insumo de esta proporción, pues si aumenta el insumo, pues va a aumentar la producción. Y de igual manera, si disminuye el insumo, pues va a disminuir la producción. Yo lo Bueno, veo de esa manera más o menos. está bien lo que tu aporte, Pavón, pero en la misma proporción, no en una mayor proporción. ¿Me hago entender? Sí, ok. Es lo que te está indicando. Por eso dice la palabra constante. ¿Ya? Ahora, en ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, pero puede haber rendimientos crecientes a escala, que es equivalente a decir economía de escala. ¿Y qué indica un rendimiento creciente a escala? Leo y lo explico. Esto significa que cuando los insumos de una industria aumentan a una determinada tasa, la producción aumenta a un ritmo más rápido. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Si yo aumento mi capacidad de producción en 2 trabajadores, esos 2 trabajadores van a aumentar la producción en 4%. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender, compañeros? Sí. Sí, sí, profe. ¿Alguien no la captó? ¿Algún compañero necesita que le explique de nuevo? Sí, profe, yo otra vez. Listo, Diana. Mira, ¿qué te Es estoy que diciendo? como se corta el audio, entonces no le comprendo algunos pedacitos. Hay que comprender que es muy altamente probable, yo tengo aquí 80 megas, ¿no? Pero es muy altamente probable que hasta ahora todo el mundo esté dando clase. Sí. No, profe, y yo estoy en una finca, entonces. Bueno, entonces, pues bueno, todo bien. Entonces, Gracias, profe. ahí busca la mejor ubicación posible. ¿Listo? Entonces, Listo, mira, profe. ¿qué te está diciendo, Eliana? Es que si yo aumento la mano de obra en un 2%, dicha situación permite que la producción aumente en un 4%. Y si aumenta la producción en una mayor proporción a una mayor tasa, estoy generando rendimientos crecientes a escala. ¿Ok? ¿Me hice entender, Eliana? Sí, profe. Ahora, si una escala mayor es más eficiente, 2 puntos, el costo por unidad de producción disminuye a medida que una empresa o industria incrementa su producción. Entonces, ¿qué quiero decir en otras palabras aquí en esta parte? Ahora, por paso, el costo por unidad de producción es, en otras palabras, es el costo adicional. En términos económicos, es el costo marginal.
el costo marginal es equivalente al costo adicional. ¿Qué quiere decir? Si tú produces 100 pares de medias y vas a producir un par de medias adicional, es decir, el 101, ¿cuál es el costo de producir una unidad adicional? ¿Me he hecho entender ahí con la palabra costo por unidad de producción? Compañeros. Compañeros. ¿Me puede repetir eso, porfa? Listo, con gusto. Mira, es que necesitamos entender. ¿A qué se refiere esta palabrita? Costo por unidad de producción. Entonces, recuerden que las empresas para producir bienes y servicios tienen que pagar un precio por la utilización de los factores de producción. Si tienen que pagar un precio, tienen que asumir unos costos de producción. Eso es inevitable. Por lo tanto, si Adidas produce 100 pares de medias y quiere producir una unidad adicional de medias, es decir, la 101, pues a eso se refiere el costo por unidad de producción. ¿Me hice entender con ese ejemplo? Sí, profe. Ok. Entonces me dicen que si una escala mayor es más eficiente, eso produce como resultado que el costo por unidad de producción disminuye a medida que una empresa o una industria incrementa la producción. Entonces, imagínate las principales empresas de ropa deportiva. Vuelvo y repito, Adidas, Nike, Puma, Reebok y Fila. Esas 5 empresas representan la industria de ropa deportiva a nivel mundial. Esas empresas se caracterizan porque son multinacionales y se caracterizan por alta tecnología y cualificación de mano de obra. Por lo tanto, si todas esas 5 empresas representan toda la industria de ropa deportiva, pues producir una unidad adicional de medias, pues para toda la industria, el costo adicional va a tender a 0. ¿Me hago entender? Voy acá. Voy a graficarlo. Vamos a ver si me alcanzan a ver. ¿Ustedes alcanzan a ver ahí? Muchachos, ¿alcanzan a ver? No, profe. Pues sí, profe, ahí se ve una hoja con una L, no sé qué letra es esa. Es que está diciendo que el costo marginal tiende a 0. Vamos a ver si lo puedo graficar aquí. Me deja aquí graficarlo. Vamos a ver. Esto es con calma y buena mar. ¿Listo? Está. Ok. Listo. Vea. La actriz le enseña a uno a ser más recursivo. ¿Sí ven lo que estoy graficando ahí? Compañeros. Sí, ¿sí? profe, se ve. Listo, mira lo que está diciendo. Mira, vamos por cuestiones de tiempo, pero vamos despacio y buena mar. Este es el eje de costo marginal. ¿Listo? Y este es el eje de las cantidades producidas. Y me está indicando que si yo le estoy planteando a ustedes el ejemplo de las 5 principales empresas de ropa deportiva, me está indicando que el costo marginal de esa industria es constante. Si es constante, tiende a 0. Recuerden que aquí el origen es 0. Es decir, que producir una unidad adicional, y si produce más unidades adicionales, perdón, el costo de producir una unidad adicional tiende a 0. No es 0, sino que producir un par de medidas adicional para esa industria equivale más o menos
a 10 centavos de dólar. ¿Me hago entender? Es decir, que se produce... O sea, lo que estás diciendo es que entre más produce, más económico sale. Claro, en términos de costo adicional. ¿Sí? Y entonces, por eso, la curva de costo marginal para esa industria es totalmente constante. Es decir, se representa como una línea totalmente horizontal. Y si produce más, si este es Q, las cantidades producidas, pues para esa industria, producir una adicional tiende a cero. Es como tú lo estás planteando, o sea, sale más barato producirla. ¿Me hago entender? Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias, compañero. Bueno, aquí estoy utilizando... Profe, pero eso se debe a que son pocas empresas en ese sector. Claro, y cada una de esas empresas, que estoy planteando el ejemplo de la industria de ropa deportiva, pues de alguna manera, tanto Adidas como Nike, que digamos que son las dos principales, pues tienen una posición más dominante que Fila, Reebok y Puma. ¿Me hago entender? O sea, todas compiten, pero todas compiten por un mismo mercado. Pero de alguna manera, en el caso de Adidas y Fila, tienen una mayor participación en el mercado en comparación con Reebok, Fila y ¿cuál es la que otra? Y Puma. ¿Me hago entender? Sí, profe. Ok. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice lo siguiente, muchachos. Por ejemplo, supongamos que una industria que produce widgets es como herramientas de tecnología, utilizando solo una entrada, y esa entrada es un insumo que solamente va a utilizar la mano de obra. Si vamos a suponer este ejemplo, vamos a considerar como la cantidad de mano de obra requerida depende del número de elementos producidos. ¿Qué me está queriendo decir? Pues si una industria va a producir más bienes y servicios, pues se deduce que va a requerir de más mano de obra, ¿cierto? ¿Cierto, compañeros? No me es claro ese punto, profesor. Porque te está diciendo, si una industria o una empresa va a requerir o va a producir más bienes y servicios, por lógica va a emplear o va a requerir de más mano de obra. ¿Me hice entender, César? Sí, No, profe, con todavía. ejemplo, sí. Claro, porque mira, César, o sea, tú produces 100 camisas. Ujú. Y se acerca la temporada de diciembre donde hay mayor demanda de bienes y servicios. Por lo tanto, si se acerca la temporada decembrina, todos producen más camisas, pero para producir más camisas necesitas requerir o contratar más Más mano de obra. personal. Es lo que te está diciendo. Correcto. ¿Estamos ahí? Listo. Sí, señor. Ahora, con base en esto, un momento que yo tomo agüita. Con base en estos dos planteamientos, miren el siguiente gráfico, la siguiente tablita. La siguiente tablita, por favor, pasa tablita. Mira, perdón. Listo. Miren la siguiente tablita. Muestra la relación entre la entrada. La entrada se refiere a la entrada de mano de obra, es decir, cuando una empresa requiere de más mano de obra, y salida. ¿Qué quiere decir salida? Pues si yo requiero más mano de obra, ¿cuánto produce esa industria o esa empresa? ¿Sí? Y estamos bajo una industria hipotética. Entonces, mire, ¿qué me está indicando esta primera columna, que es la producción? Sí. Y esta otra columna, que es el factor trabajo, es decir, la cantidad de trabajadores. Con 10 trabajadores yo produzco 5 camisas. Con 5 trabajadores produzco 10 camisas. Con 20 produzco 15. Con 25 trabajadores produzco 20. Con 30 produzco 25. Y con 35 trabajadores produzco 30.
Obviamente, si hay mayor demanda de mi producto, pues yo produzco más camisas. Y si produzco más camisas, voy a requerir de más mano de obra. ¿Estamos ahí claros, compañeros? Sí, profe, claro. Sí. En ese orden de ideas, por lo tanto, miren lo curioso. Si mi producto responde a la demanda, es decir, que si mi producto tiene mucha demanda, tú vas a producir más y vas a requerir mano de obra. En ese orden de ideas, el promedio de unidades de trabajo, es decir, este 2, es dividir 10 sobre 5, es 2. Si tú contratas más trabajadores, el promedio por cada unidad de trabajo se va reduciendo. Si contratas más trabajadores, el promedio de cada trabajador comienza a reducirse, comienza a reducirse, comienza a reducirse y comienza a reducirse gradualmente a medida que tú utilizas más trabajadores en tu planta de producción. Hasta que llega un momento que el promedio de cada trabajador es 0. Es decir, que cuando ya el promedio de la cantidad de trabajadores es 0, es ahí donde me permite determinar o establecer la cantidad óptima de trabajadores que yo debo requerir en mi planta de producción. Pregunta, muchachos. Preguntas, compañeros. Dudas. Profe, ahí en el promedio de unidades de trabajo, ¿son las unidades que puede producir cada trabajador de esos? No. No, son el promedio de cada trabajador. Y el promedio de cada trabajador sale de dividir 10 trabajadores sobre 5. 2. Y a medida que tú incrementas las unidades de trabajo para producir más camisas, el promedio de cada trabajador se reduce. Y que llega un momento que ya el promedio de cada trabajador es 0. Y ya, si el promedio, llega un momento que el promedio de la cantidad de trabajo, de las unidades de trabajo es 0, es ahí de alguna manera que te permite establecer cuánto es la cantidad óptima de trabajadores. Puede ser 40, 50, pero si ya se utiliza 50 trabajadores para producir más camisas, puede ser que el promedio por esa unidad de trabajo sea 0. Y si es 0, es ahí donde te permite establecer la cantidad óptima o requerida de unidades de trabajo que debes utilizar en una industria o en una empresa. ¿Me hago entender ahí? O lo mínimo que debería tener. Eso, ¿sí? Es como, digamos, la universidad. La universidad contrata profesores en función de la cantidad de matrículas. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender, Es compañero? como la cantidad ideal que debería tener. Claro, por eso la cantidad ideal es equivalente a decir a la cantidad óptima. ¿Ok? Sí, ¿Puedo señor. seguir? ¿Puedo seguir, compañeros? ¿O alguien Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno, yo sé que esto es algo complejo de entender, pero yo estoy utilizando todo lo posible. Bueno, estoy haciendo magia. Totalmente complejo, profe, muy complejo, créame. Bueno, pero estamos ampliando la frontera del conocimiento, porque ese es el fin. ¿Sí? Si no, pues, de una revista de Nacho Lee, no sé, en fin. Estamos ampliando. Es como, por eso le digo, o sea, la universidad contrata docentes en función de la cantidad de estudiantes que tenga. ¿Me hago entender ahí, Diana? Sí, profe. Entonces llega un momento que, pues dice, hasta aquí contratamos trabajadores en función de la cantidad de estudiantes. Es lo que te está queriendo decir en otras palabras. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice lo siguiente. El comercio mutuamente beneficioso puede surgir como el resultado de economías de escala. Entonces ya vamos entendiendo que economía de escala es equivalente al volumen de producción.
cuando las empresas son multinacionales, permiten producir más. Y por lo tanto, el volumen de producción va a ser mayor. Y si el volumen de producción va a ser mayor, por lo tanto, le permite a esa industria producir todo ese tipo de bienes y servicios de economía de escala. Luego me dice que el comercio internacional permite a cada país producir una gama limitada de bienes y servicios sin sacrificar la variedad de consumo. ¿Por qué? Porque con el comercio un país puede aprovechar las economías de escala para producir de manera más eficiente que si se tratara de producirlo todo por sí mismo. Vuelvo y repito, con el comercio un país puede aprovechar las economías de escala para producir de manera más eficiente que si se tratara de producirlo todo por sí mismo. En otras palabras, ¿qué me quiere decir esta última parte? Pues si yo veo que AIS produce economías de escala, NAI produce economías de escala, Puma produce economías de escala, Fila produce economías de escala, no sé la otra empresa, me pasó. Pues esas empresas como producen economías de escala, por lo tanto, eso en comparación a una mediana y pequeña empresa, pues esa pequeña, micro, mediana empresa no le permite producir economías de escala en comparación a estas 5 empresas. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender, compañeros? No, profe, no me quedó clara esa partecita. Mira, lo que te estoy diciendo en otras palabras es que imagínate las pequeñas y microempresas. Hay muchas pequeñas y microempresas, pero su producción no es economía de escala. Y las grandes y multinacionales, su producción es economía de escala. Por lo tanto, si tú comparas las micro y las pequeñas empresas, pues por obvias razones, las grandes y las multinacionales pueden producir de manera eficiente, ¿ya? En comparación a las micro y a las pequeñas empresas. Es lo que te quiere decir aquí. Por eso el comercio se puede aprovechar de una mejor manera cuando hay presencia de economía de escala. Porque esas empresas producen y producen y producen y producen y producen en volumen, en comparación con las micro y pequeñas empresas que no producen volumen. Por eso en el comercio internacional es más eficiente que haya presencia de economías de escala con base en grandes y multinacionales. ¿Me hice entender ahí, Daisy? Profe. ¿Me hice entender? Sí, profe, sí, ya me quedó más claro. Ok, listo. Momento. Entonces, voy a lo siguiente, muchachos. Entonces, mire, importante. Todas las empresas toman decisiones en el mercado. Esas decisiones que toman las empresas en el mercado están en un marco de tiempo. Y por lo tanto, la teoría económica establece que ese marco de tiempo es 2. Un largo plazo y un corto plazo. Ahora, ¿qué se entiende por el marco de tiempo de largo plazo? Me dice que, ya lo leo y le explico, ¿listo? Con un buen ejemplito. Largo plazo estudia los rendimientos a escala de la función de producción, es decir, la evolución de las cantidades producidas cuando todos los factores varían en la misma proporción. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, vamos a decir aquí lo siguiente, muchachos. Que Q son las cantidades producidas. Y que eso va a ser igual, o está en función, y abro paréntesis, de 2 variables. K, que son las unidades de capital, y L, que son las unidades de trabajo. La teoría económica plantea este modelo económico, que las cantidades producidas de una empresa o una industria solamente va a estar en función de 2 variables. Las unidades de capital como la tecnología
y las unidades de trabajo, es decir, la mano de obra. ¿Me hice entender ahí, muchachos? ¿Me hice entender, compañeros? Buenas. Por favor, hablen. ¿Están vivos? ¿Están dormidos? No sé. Buenas. Compañeros, que se me hice entender, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Eso, pero necesito que me respondan Está claro. para yo fluir la clase, ¿listo? Si usted no me responde, entonces yo me quedo aquí como un barco a la deriva, así. Bueno. Entonces, mire, si las cantidades producidas están en función solamente de las unidades de capital, como de la tecnología, de las unidades de trabajo, por lo tanto, pues las empresas toman decisiones en dos marcos de tiempo, largo plazo y corto plazo. En el corto plazo, ¿qué se estudia? Pues la productividad de un factor variable. Esto es la evolución de la cantidad producida cuando uno de los factores permanece fijo y otro varía. Les voy a un ejemplo para poder explicar esto. ¿Listo? Imagínense que usted es el dueño de Arturo Calle. Usted es Arturo Calle. Y entonces Arturo Calle toma decisiones en dos marcos de tiempo, largo y corto plazo. Entonces Arturo Calle dice, yo quiero colocar una planta de producción y varios almacenes en París, porque París es la capital de la moda. Si Arturo Calle tiene ese proyecto de colocar una planta de producción y varios almacenes en París, que es la capital de la moda, ¿eso lo puede hacer en un largo o en un corto plazo? Pregunto. Pues yo creería que en un largo plazo, ¿Por qué? Largo plazo. porque pues estamos hablando ya de otro país y de pronto el hecho de ir a montar un almacén allá requiere otras normatividades, otras leyes y tiene que, pues, digamos que apegarse a esas normas antes de. Y de todos modos los costos son diferentes a montarlo allá, a montarlo aquí en otra ciudad. Ok, gracias, Daisy. Efectivamente, si Arturo Calle va a tomar esa decisión, pues en un largo plazo es más altamente probable o posible que lo pueda generar. ¿Ok? A eso se refiere el largo plazo. Mientras que a corto plazo, ¿ustedes qué quiere decir corto plazo? Que es otro marco de tiempo. Dice lo siguiente. Se acerca la temporada de diciembre y prácticamente la temporada de diciembre está compuesta por 3 meses. Octubre, noviembre y diciembre. A medida que se va acercando la temporada de diciembre, va incrementando la demanda de productos. Y como se va incrementando la demanda de productos, por lo tanto Arturo Calle no le permite incrementar el capital, pero sí le permite modificar las unidades de trabajo en ese corto plazo. Es decir, que en ese corto plazo no le va a permitir a Arturo Calle poder modificar las unidades de capital, pero sí le va a permitir poder contratar más trabajadores en ese corto plazo. Eso es la diferencia entre dos marcos de tiempo, largo y corto plazo. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puede dar otro ejemplo de corto plazo? No me quedó claro esa parte. Mira, es como decir lo siguiente. Todas las empresas, cuando se acerca la temporada de diciembre, incrementan la cantidad de trabajadores, es decir, contratan más vendedores, contratan más textileros o algo parecido, solamente por esa temporada, que está compuesta por 3 meses. A eso se refiere el corto plazo. ¿Sí?
Por lo tanto, en ese corto plazo, pues Arturo Calle no puede cambiar las unidades de capital. Es decir, en ese corto plazo no puede incrementar la capacidad tecnológica. Porque solamente ese corto plazo que está compuesto en el ejemplo que yo estoy planteando por 3 meses, le permite sí contratar más trabajadores, pero no hacer una ampliación de su planta de producción. Es lo que quiere decir este marco de tiempo corto plazo. ¿Me hice entender, Eliana? Sí, profe, o sea, que es decir que, o sea, la diferencia es que en el largo plazo se pueden tomar ciertas decisiones, se pueden hacer ciertas cosas, a diferencia de corto plazo se pueden hacer otras que, pues sí, o sea, son diferentes acciones que se pueden tomar en diferentes tiempos, Claro, es decir, algo que es así. más, sí, es más probable, mira en cuestión de probabilidades, es más probable que en el corto plazo tú puedas modificar las unidades de trabajo, es decir, contratar más trabajadores que ampliar tu planta de producción. ¿Me hago entender, Eliana? Ah, ok, profe. Mientras que Sí, señor. en el largo plazo, mírala en términos de probabilidades, en el largo plazo es muy altamente probable que puedas ampliar tu planta de producción y cualificar tu mano de obra en tu planta de producción. ¿Me hice entender ahí? Sí, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Acá estamos. Por eso, en ese orden de ideas, es que en el corto plazo, uno de los factores permanece fijo. ¿Cuál es el fijo? El que estoy resaltando. ¿Cuál es? Unidad de capital. El capital, profe. Claro, porque tú en el corto plazo no es probable que puedas ampliar tu planta de producción. Por eso se va a mantener fijo. Pero en ese corto plazo, sí es muy altamente probable de poder contratar más mano de obra en ese corto plazo. Por eso que en ese corto plazo solamente se estudia la productividad de un factor variable. ¿Cuál es el factor variable? Yo diría que la temporada No, que se viva en el mercado, ¿no? sí, pero eso es una consecuencia de. ¿Cuál es el factor variable? El que estoy resaltando. ¿Cuál es? Ah, el capital de Personal. trabajo, la mano de obra. La mano de obra. Es el factor variable. Pero recuerden que la economía utiliza términos asociados. Por eso, un término es factor variable. Lo que me quiere decir que es, en otras palabras, el factor variable es que en el corto plazo me permite variar o aumentar prácticamente o disminuir las unidades de trabajo, pero no me permite ampliar mi planta de producción. Eso es lo que te quiere decir, en otras palabras, lo que te estoy planteando. ¿Me hice entender, Cristian? Profe, igual digamos, esta opción de corto plazo, yo creo que las empresas lo que dicen es que no necesitan tener un capital más alto, más elevado para tener una ganancia. Simplemente aumentando la mano de obra pueden obtener esa ganancia adicional. Muy bien. Es lo que te quiere decir en otras palabras, pero ese corto plazo es prácticamente no más de 3 meses. ¿Me hago entender? ¿Sí? Sí, profe. Eso es lo que te quiere decir. Muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún aporte para poder seguir? No, ¿Sí? profe. ¿Me he hecho entender con esos ejemplos? Sí, profe. Bueno, entonces miren, en ese orden de ideas, por lo tanto, este cuadrito me resume lo que le estoy planteando. Entonces miren cómo se interpreta este cuadrito. Si analizamos la evolución de la producción cuando todos los factores productivos varían en la misma proporción, estamos estudiando los rendimientos a escala de la función de producción. Y si hay rendimientos a escala de la función de producción y por lo tanto me permite variar todos los factores de producción en una misma proporción, nos encontramos en un marco de tiempo del
largo plazo, porque en el largo plazo es altamente probable que me permita modificar el capital y las unidades de trabajo. ¿Me hice entender ahí? Sí, Sí, profe, sí, señor. es claro el cuadro. Ahora, si analizamos la evolución de la producción, cuando uno de los factores productivos se mantiene constante y el otro varía, estábamos estudiando la productividad de un factor variable y nos encontramos en el corto plazo. Preguntas, muchachos, dudas. Hasta ahí es claro, profesor. Bueno, listo. En ese orden de idea, entonces, de entendiendo esos dos marcos de tiempo, el corto y el largo plazo, entonces miren, vamos a concentrarnos ahorita en el largo plazo. Usted me está diciendo que en el largo plazo es más altamente probable que tú puedas modificar tu planta de producción, ampliarla y cualificar tu mano de obra. Por lo tanto, en ese largo plazo, me dice que esa función de producción genera tres tipos de rendimientos. ¿Cuáles son los tres tipos de rendimientos que genera esa función de producción en el largo plazo? Rendimientos constantes, que ya tenemos una mediana idea de qué se trata. Rendimientos crecientes y rendimientos decrecientes. Miren que me está planteando que en el largo plazo la función de producción de una empresa o una industria genera esos tres tipos de rendimientos: constantes, crecientes y decrecientes. Necesitamos entender ahora, pues, el primer rendimiento, constante, ¿sí? Y es lo que, cuando empecé la clase, lo que yo le estaba planteando. Cuando el aumentar o disminuir ambos factores, K, que es capital, y el de trabajo, en una misma proporción, el producto X aumenta o disminuye exactamente en esa misma proporción. Vuelvo y repito el ejemplo. Si aumentas el capital en 2 unidades, es como decir, ya tengo un ejemplo aquí más claro. Tú tienes 2 máquinas de coser y esas 2 máquinas de coser es el capital. Y tienes 2 trabajadores, es decir, un trabajador para cada máquina de coser. ¿Ok? Y con esos 2 máquinas de coser y 2 trabajadores van a producir 2 pares de medias. Es decir, estamos obteniendo rendimientos constantes a escala. ¿Me hice entender con ese ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Qué pena, profe, no No le entendí muy entendí. bien. Mira, tú tienes 2 máquinas de coser y 2 trabajadores. Entonces vamos a suponer que cada trabajador produce un par de medias. Y si con 2 máquinas de coser y 2 trabajadores, cada trabajador produce 2 par de medias, por lo tanto la producción va a aumentar en la misma proporción, es decir, en 2 pares de medias. ¿Me hago entender? Sí, Sí, profe. profe. Ahora, estamos suponiendo aquí el ejemplo, 2 máquinas de coser. Tú produces medias y produces camisas, ¿sí? Con máquinas de coser. Luego, en ese largo plazo es si tú incrementas tu planta de producción, es decir, vas a comprar más máquinas de coser y si compras más máquinas de coser, vas a requerir de más trabajadores. ¿Estamos? Y esos trabajadores son cualificados. Y por lo tanto, si esos trabajadores son cualificados, va a permitir que la producción aumente en una mayor proporción. Y si dicha situación se produce, por lo tanto, estamos obteniendo rendimientos crecientes a escala. Es decir, que si yo con 2 máquinas de coser
y 2 trabajadores, la producción me aumenta el doble. Y si la producción me aumenta el doble es porque estoy generando rendimientos crecientes a escala en la función de producción en un marco de tiempo de largo plazo. ¿Preguntas? No, profe, hasta ahí va claro. Ahora es todo lo inverso. Si entendimos el rendimiento creciente, pues todo lo inverso de creciente. Cuando al aumentar o disminuir ambos factores, capital y trabajo, en una misma proporción, el producto aumenta o disminuye en menor proporción. Es decir, que si ya en el largo plazo mi planta de producción está generando rendimientos decrecientes a escala, es porque ya los trabajadores no están siendo eficientes y como están siendo eficientes, la producción muy altamente probable se va a reducir. ¿Me hago entender? Es como con 2 máquinas de coser y con 4 trabajadores, la producción no me aumenta, sino que me está reduciendo. Y si cuando ya la producción se reduce, estoy obteniendo rendimientos decrecientes a escala. Pregunta, muchachos. ¿Preguntas? No, profe, es claro. ¿Algún No, compañero, señor, no. algún compañero tiene alguna duda? Bueno, No, no, señor. bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, mire lo que está planteando aquí. Mire la representación gráfica de los rendimientos a largo plazo. Entonces, mire, hay un factor de escala. ¿Qué es factor de escala? Pues, si el rendimiento es creciente, constante o decreciente. ¿Listo? Mire esta pendiente, esta curva. Es decir, crece rápidamente. Y cuando crece rápidamente, estoy obteniendo rendimientos crecientes a escala. ¿Ok? Es decir, que la producción aumenta en una mayor proporción que las unidades de capital y de trabajo. Si la pendiente tiene este comportamiento, una línea recta con pendiente positiva, mi planta de producción está generando rendimientos constantes. Y aquí, miren que si mi planta de producción llega a su punto máximo de producción y luego comienza a decrecer la producción, estoy obteniendo rendimientos decrecientes a escala. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? No, profe. Ok. Diana, ¿me dice entender? No, la verdad no, profe. La verdad no. ¿Para qué? Que no puedo mentirle. Yo, Diana, no. Gracias. Bueno, ¿en qué parte no me entendió? Diana, te pregunto que qué parte no me entendió. Hola. Bueno. Entonces, muchachos, es que mira, cada curva representa un rendimiento. O hay un rendimiento creciente
o hay un rendimiento constante o hay un rendimiento decreciente. Por lo tanto, si cada curva representa un rendimiento y si la curva tiene esta forma que crece rápidamente la producción, pues está indicando que es un rendimiento creciente. Y ya hemos definido que es un rendimiento decreciente. En el rendimiento constante, la pendiente tiene este comportamiento, una línea recta, ¿ok? Pues tanto esa línea recta con pendiente positiva hace referencia al rendimiento constante. Y esta curva, que aquí llega a su punto máximo y luego decrece, pues representa obviamente a un rendimiento decreciente. Y ya he definido acá cada uno de estos rendimientos. Es lo que te quiere decir aquí la representación gráfica de los rendimientos a largo plazo. Y recuerden que los rendimientos a largo plazo generan tres tipos de rendimientos. En el largo plazo, la función de producción genera tres tipos de rendimientos: crecientes, constantes, como genera tres tipos de rendimientos, pues eso implica que por lo tanto cada curva representa a cada rendimiento. Es lo que quiero como que ustedes me entiendan, me comprendan. Profe, es claro, profe. Ok, listo, muchachos. Dejemos la clase, son las 9:15, van a ser las 9:15, compañeros. Dejemos la clase hasta aquí. Y ya nos vemos el próximo viernes para seguir con este tema. ¿Listo? Ya en este momento voy a enseñar a compartir. ¿Listo? ¿Viernes o lunes? ¿Cuándo es? Hoy es lunes, ¿no? El lunes, profe, cada lunes. Ah, bueno. Entonces, ¿yo qué dije? ¿Martes? ¿Dije martes? Bueno, listo, el lunes. No, profe, tú dijiste viernes, pero no, nos vemos los lunes, cada lunes. Listo. Entonces nos vemos de hoy en 8 para terminar la clase. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, profe, gracias por la clase. Muchachos, Listo, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Profe, no se olvide compartirnos los videos. Sí, tranquilo, ahí vamos con Gracias, profe. Bueno, que esté muy bien. Profe, Descansen. esta diapositiva la Estamos en contacto. Cualquier duda que tengan, pues en el grupo de WhatsApp, ¿listo? Profe, las diapositivas, Muchas gracias, el profe. video lo cuelgas en el Moodle. Todo está en el Moodle, todo. Ah, bueno, profe. ¿El video también? El video apenas lo voy a crear porque lo estoy grabando. Ah, bueno, profe, gracias. Entonces, cuando acabe de grabar, él se guarda en una nube y bueno, me tengo que hacer un poco de maromas y luego lo cuelgo al canal de YouTube y bueno, en fin. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Profe, ¿hasta qué hora se le puede enviar lo del parcial? No, mañana o hoy, como quieran, ¿no? Eso ya no hay problema. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Gracias, Ok, Gracias, profe. profe. gracias. Gracias. Listo, Gracias. profesor. Profe, Muchas hasta gracias. luego. Feliz noche. Feliz noche, profe. Igualmente, que descanse.